Hoy por hoy creo que es sumamente innecesario, ¿verdad? O sea, es importante saber sobre historia, sí, porque entiendes un concepto diferente y demás, pero por las características de los temas creo que es innecesario abarcar tanto en cosas que de repente me sirve para preguntarles en el examen, pero no creo que les sirva para, no sé, rendir en el internado más que saber de electrocardiograma como tal. Entonces, el electrocardiograma, bueno, aquí sí, a los de quinto no les suelo hablar sobre esto. El electrocardiograma va a tener la característica de registrar los potenciales extracelulares mediante electrodos adheridos a la superficie del cuerpo. Los potenciales son generados mediante la corriente que fluye a través de los tejidos circundantes desde las áreas despolarizadas del corazón hacia las regiones polarizadas. Es decir, tenemos un dipolo eléctrico, por el cual nos referimos a las conexiones que vamos a tener desde los electrodos de las extremidades hasta los electrodos a nivel del tórax, ¿ya? Por el cual, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el sistema cardionector del corazón, ¿ya? El sistema cardionector es muy importante por la característica que tenemos desde la despolarización del nódulo sinusal y cómo va a viajar a través de todo el sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto? Un electrocardiograma, ya sé que es un electrocardiograma. Pero no está. Es como una cámara que toma las impresiones de cada lado. Algo así. ¿Qué patología tiene aquí? Ya. Lo que dice su compañera es lo que normalmente hacen mis queridos colegas, o sea, ver y decir, creo que es una insuficiencia cardíaca congestiva, creo que es una arritmia, creo que es un infarto agudo de miocardio, creo que tiene un síndrome de QT largo, o sea, hay muchas patologías que podemos ver en la parte del electrocardiograma, pero lo que necesitamos aprender es los pasos en los cuales tenemos que seguir para poder entender el electrocardiograma, ¿ya? No hagan lo que hacen mis colegas, agarrar y decir es un bloqueo auriculoventricular, ¿ya? Esa es la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que dentro del electrocardiograma tenga más de dos patologías y por nuestro sesgo de que somos pues la octava maravilla, lo estamos haciendo de la manera incorrecta, ¿ya? Entonces, por favor, necesitamos seguir pasos en específico. En este caso, número uno, la clínica, ¿ya? O sea, ¿cómo sabemos, que esto creo que sí es más fácil para ustedes, cómo sabemos que un paciente tiene infarto agudo del miocardio? Con la clínica, no con el electro, con la clínica. ¿Cuál es la signo-sintomatología de un paciente con infarto agudo del miocardio? No. Ah, ya. Siempre traten de hacerme recordar que ustedes son de tercero. Hay dos conceptos muy importantes a diferencia de infarto agudo de miocardio y parada cardíaca, ¿ya? En este sentido, el electrocardiograma va a ser muy importante porque la parada cardíaca dentro del electrocardiograma, a ver, segmento, onda P, pero eso está mal. Onda P, URS, onda P, ahora sí. Entonces, dentro de las características que ahora voy a ir dentro de esto, este sería un electrocardiograma normal, ¿ya? Dentro de un infarto agudo de miocardio, en la cual, a grandes rasgos, porque igual lo vamos a llevar, un infarto no solamente se da a nivel del corazón, ¿ya? Sino el infarto se puede dar en muchas otras zonas, infartos musculares, infartos cerebrales, etcétera, etcétera.
El concepto de infarto es que vamos a tener una obstrucción de la parte vascular y esta obstrucción que impide el flujo, pues todo lo que está detrás de la obstrucción hay oxigenación todavía, todo lo que está delante de la obstrucción no hay oxigenación, ¿ya? Entonces, eso significa que los infartos vamos a tener la característica en un infarto agudo de miocardio que tenemos zonas que va a empezar a tener adaptación celular, ¿ya? Bien, o sea, más bien, porque sí confunden mucho este concepto. Creen que infarto es lo mismo que parada cardíaca, ¿ya? Ahora sabemos algo diferente porque es un conocimiento general. O sea, la mayoría de personas cuando dicen infarto piensan que es como que se le ha parado el corazón, ¿ya? Lo cual no es cierto. En cambio, la parada cardíaca significa que no hay actividad cardíaca, ¿ya? Literalmente se paró el corazón. Entonces, en el electrocardiograma, la parada cardíaca se ve así, una línea muerta, ya una línea isodifásica. Entonces, la línea muerta significa que no hay función del corazón. ¿Por qué? Porque no hay actividad eléctrica. Entonces, es muy bueno recordar cómo funciona. Ahora, dicho lo anterior, en un infarto agudo de miocardio, ¿cuál es la asignación? Incluso lo voy a escuchar en novelas, en películas, en series médicas, cómo dice que se siente un paciente con infarto agudo de miocardio. Ya, dificultad para respirar porque el dolor se concentra principalmente en la región del tórax. ¿Qué más? Es sudoración. ¿Cuál es la sudoración que han dicho? Angina. Angina. Angina es una cosa y el dolor de tórax es otra, por si acaso. Angina de pecho es otra característica fisiopatológica, por si acaso, ¿ya? Más bien me dicen eso porque sí pueden estar confundiendo cosas, ¿ya? Angina es otra cosa, entonces dolor torácico puede ser. ¿Angina? Angina de pecho y dolor. Ya. La angina, fisiopatológicamente hablando, todavía tenemos flujo, hay obstrucción, pero no hay una obstrucción completa, ¿ya? En la angina de pecho tenemos el mismo dolor, pero la característica en la angina es que todavía hay un flujo, pero al tener una reducción del flujo, significa que la alteración fisiopatológica ocurre entre lesión, isquemia, sin llegar a necrosis, porque todavía hay oxigenación. Pero entre menos se reduzca el flujo sanguíneo, o digo, se vaya reduciendo el flujo sanguíneo por esta característica, en algún punto sí podemos llegar a necrosis, no tanto como en una obstrucción completa, ¿ya? Entonces, angina no, angina es otro concepto fisiopatológico. Dolor torácico, ya. Ya, disnea puede ser. El dolor se va para el brazo izquierdo, o sea, como si tenía una irradiación. Ya, fácil. Primero, dolor torácico característico que puede estar oscilando desde un dolor torácico desde la zona izquierda o inclusive que pueda doler hacia el nivel del epigastrio, ¿ya? Por eso hay algunas personas que tienen una característica anatomofisiológica que confunden un infarto agudo de miocardio con gastritis o viceversa, que confunden una gastritis con infarto agudo de miocardio, que es peor. Confundir un infarto agudo de miocardio con gastritis, que puede ocurrir por si acaso. Entonces, primero, dolor precordial, así se llama, ¿ya? Dolor precordial que se puede irradiar hacia el brazo izquierdo, sensación de boca metálica, es otra característica que tienen estos pacientes, sensación de muerte ya en una última parte del infarto agudo de miocardio. Entonces, los pacientes sienten que no pueden respirar, tienen disnea, y ellos mismos te refieren que, doctor, me voy a morir, etcétera, etcétera, por las características de alteraciones en la función cardíaca, ¿ya? Entonces, la clínica es muy importante porque si yo veo esto en un paciente, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Sí tengo que pedir un electrocardiograma. ¿Para qué? Para, a través del electrocardiograma, tal vez en realidad es una gastritis,
tengo que sacar un electrocardiograma y a través de esto voy a ver si realmente tiene características de un paciente con infarto agudo del miocardio, ¿ya? Porque como tenemos estas dos, si es gastritis, pues no ocurre nada grave, ¿verdad? Lo único que tengo que hacer es determinar la solución para su gastritis. Si es una gastritis aguda, es una gastritis crónica. Pero si es un infarto agudo del miocardio, cambia totalmente la cosa. Entonces, la signosintomatología sí nos puede ayudar a entender qué probablemente puede ser en un paciente. 2. La calibración. Dentro de la calibración, que aquí no aparece, justo al inicio de estas líneas, vamos a tener este pequeño recuadro, ¿ya? En la cual, para decir que está bien calibrado, vamos a decir que la parte del tiempo, tenemos dos, ¿ya? Siempre me olvido que son de tercero. Tenemos dos líneas que seguir, ya me voy a adelantar un poquito, acá. Esto es el registro de... Malditas motos. Este es el registro del electrocardiograma, ya es un papel especial que tiene características de alteración frente a cambios abruptos de la temperatura. Es decir, gracias a una característica con el electrocardiograma, por aumento de la temperatura podemos tener un registro por el cual si frente a alguna, no sé, le paso el encendedor al electrocardiograma, se va a empezar a borrar, ¿ya? Es un papel especial, ¿ya? No es un papel o jabón en la cual puedo imprimir lo que me dé la gana, ¿ya? Eso en la práctica lo vamos a ver, incluso se siente diferente. Entonces, tenemos que tener la característica, o bueno, tres características. A mí me da igual, pero uno que mida en milímetros, ¿ya? Un cuadrado pequeño mide 1 milímetro y 5 cuadrados pequeños que hacen un cuadrado grande es 5 milímetros, ¿ya? Tenemos que dividir en dos, que va a ser cuadrados pequeños y cuadrados grandes. Un cuadrado grande equivale en la misma cantidad, ya sea de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, 5 cuadrados pequeños, ¿ya? Por el cual tenemos un cuadrado grande. Por el cual, ahora dicho esto, tengo que dividir en dos partes este gran registro, que va a ser primero el tiempo, ¿ya? Que va a ser de derecha hacia izquierda, es la línea del tiempo del electrocardiograma, ¿ya? Todo lo que está aquí abajo y que voy de derecha hacia izquierda es el tiempo, por el cual un cuadrado pequeño equivale a 0.04 segundos y un cuadrado grande equivale a 0.20 segundos, ya, un cuadrado grande. Eso es la línea del tiempo. En la línea del voltaje es de abajo hacia arriba, ya. La línea del voltaje es de abajo hacia arriba, en la cual un cuadrado pequeño equivale a 0,1 milivoltios, un cuadrado grande equivale a 0.5 milivoltios, y para llegar a 1 milivoltio necesito 2 cuadrados grandes. Para llegar a 1 segundo necesito 5 cuadrados grandes, ya, 5 cuadrados grandes para decir que ha pasado 1 segundo. Entonces, la línea del tiempo, la línea del voltaje, ¿ya? Algunos colegas les preguntan esto, es más que todo para conocimiento, ¿ya? O en alguna literatura no te dice el tiempo o el voltaje, sino lo va a medir según el milímetro que tenemos entre cuadrados pequeños o cuadrados grandes. Pero para que no sea tan difícil, acá para decir que está calibrado el aparato, a eso nos referimos con calibración, ¿ya? Que el aparato funciona porque le están haciendo cuidado, o si no sé, le pasa algo, pues tiene algún ingeniero encargado específicamente del electrocardiograma que lo puede calibrar, ¿ya? Decimos que está calibrado cuando en la línea del tiempo abarca 5 cuadrados pequeños o 1 cuadrado grande, y en la línea del voltaje abarca 2 cuadrados
grandes. Ya, como pueden ver, en milímetros igual está la cantidad, ya sea en el tiempo o ya sea en el voltaje. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver la calibración, sí, como médicos generales o médicos cirujanos, que es lo que van a salir ustedes, sí tenemos que determinar, porque ¿qué ocurriría si no está calibrado? Bien, vamos a tener un electrocardiograma erróneo. Si en la línea del tiempo esto está más corto, significa que me puede dar alteraciones en relación con la línea del tiempo. Si está más corto o está más largo, ¿ya? Puedo tener de repente, y digo, es un síndrome de QT largo, pero en realidad el problema es el electrocardiograma y eso puede repercutir en el paciente también. Por eso tenemos que determinar si realmente está calibrado. Ya, si está calibrado, entonces no hay ningún problema. Esto es lo que tengo que ver, que cuando llevemos la práctica aparece la calibración. ¿Ya? No han fijado que está calibrado usted. Hace un año no hago la parte de la práctica. Hago mucho esta clase, pero no he revisado si está calibrado. Voy a ver. Vamos a ver juntos. Dentro del electrocardiograma tenemos que aprender las propiedades cardíacas del corazón. ¿Ya? Las propiedades cardíacas, que van a ser 5, podemos usar un mnemotécnico, que es el que yo utilizo. Hay 3 o 4 que utilizan. Yo prefiero ese porque es el que yo me acuerdo, que se llama Batman excitado y drogado, conduce un autocromado y no es recontra luce. Es para recordar las propiedades cardíacas. Batman excitado. El batmotropismo se va a encargar de la excitabilidad cardíaca. Drogado conduce. El dromotropismo está encargado de la conductibilidad. Autocromado, el cronotropismo está encargado del automatismo cardíaco. El inotropismo está encargado de la contractibilidad cardíaca. El lucitropismo está encargado de la relajación cardíaca. ¿Ya? Para mí es un buen mnemotécnico. Sé que hay otros 3 o 4 que son igual de buenos, pero yo en lo personal es el que utilizo para recordar todas las propiedades cardíacas. ¿Ya? Dios mío, cómo calienta mi estado. Entonces, las propiedades cardíacas van a ser muy importantes. ¿Ya? Por el cual el electrocardiograma es como si tuviéramos diferentes cámaras que apuntan en diferentes direcciones y en diferentes perspectivas. ¿Ya? Vamos a tener las derivaciones de las extremidades. Que estas vamos a tener ABR, ABL y ABF. ¿Ya? Y esto está relacionado con el triángulo del Toro, que en un momento les voy a explicar. Pero estas derivaciones de las extremidades es como si tuviéramos al corazón en un corte coronal y podamos ver la parte de la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo en esta característica anatómica. ¿Ya? En esta característica anatómica. Mientras que las derivaciones precordiales, que es las que vamos a colocar en el tórax, vamos a poder determinar principalmente el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Por el cual es muy importante saber el por qué tenemos estas características de tantas derivaciones, porque vamos a ver al corazón en diferentes posiciones. ¿Ya? Derivaciones de las extremidades, derivaciones precordiales, por el cual ya, qué bien que puesto esto. Dicho de otra manera, con la parte en una caja de rayos X, al corazón lo veríamos
en esta posición con las derivaciones de las extremidades, ¿ya? Las derivaciones de las extremidades podríamos ver todo este sistema, mientras que asemeja en una tomografía, en las derivaciones precordiales vamos a poder ver puntos específicos que incluso se pueden entrecruzar, ¿ya? Por eso es importante saber cómo se dividen las diferentes derivaciones y qué sentido cardíaco tenemos que ver, ¿ya? Cómo es que estamos viendo al corazón. Entonces, entonces, esto escúchenme bien, por favor. Siempre me digo que son terceros. Escúchenme bien y, bueno, esto ya lo tengo de memoria, pero si se quieren anotar, anótense. Las derivaciones de las extremidades o las derivaciones periféricas, vamos a tener un mnemotécnico que es el mnemotécnico Rana, ¿ya? En la cual el mnemotécnico Rana me dice que es rojo, miembro superior derecho, ¿ya? Ahí tengo la primera letra. Rojo, miembro superior derecho. Amarillo, miembro superior izquierdo. Negro, miembro inferior derecho. Y verde, que es el color de la rana, porque obviamente ya sé cómo va el mnemotécnico, va a ser miembro inferior izquierdo. Entonces, ahí tenemos las 4 derivaciones periféricas, ya los electrodos periféricos. Es decir, nosotros para hacer el electrocardiograma vamos a empezar a colocar, en la práctica lo vamos a ver, los diferentes electrodos. La Sociedad Americana del Corazón antes solamente decía LA, LA, LL, LL, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Si yo consigo, como ha ocurrido en la parte latinoamericana, conseguir un electrocardiograma bueno, bonito y barato, y resulta que es de una marca asiática, viene con las letras LA, LA, LL, LL, no, viene con letras asiáticas. Entonces eso hacía un gran problema, ¿ya? Por ese motivo, la Sociedad Americana del Corazón, en conjunto con otras sociedades a nivel del mundo, han hecho un consenso en las cuales podamos colocar colores, ¿ya? Por ese motivo, así esté en chino o en cualquier otro idioma, podamos saber qué color va en qué parte del miembro, ¿ya? Así podemos saber que el rojo va en el miembro superior derecho, el amarillo en el miembro superior izquierdo, el negro el miembro inferior derecho y el verde el miembro inferior izquierdo, ¿ya? Por eso la Sociedad Americana del Corazón, que es los que han impulsado la gama de colores, así yo esté en China, así yo esté donde sea que esté, o un americano venga acá, o un gringo venga acá a Latinoamérica y esté en español, pueda de todas maneras colocar las derivaciones de las extremidades, ¿ya? Eso como primer punto. ¿Cuáles derivaciones son importantes? Porque acá tenemos un recuadro que es un triángulo, que este se llama el triángulo de Itoben, por si acaso, ¿ya? ¿Pero por qué es un triángulo? Porque de estas 4 derivaciones hay una que no se ve en el electrocardiograma. ¿Cuál no se ve? La derivación de color negro, que esta significa tierra, ¿ya? Porque es tierra. Los que alguna vez, o los que saben sobre autos, cualquier elemento eléctrico, siempre se maneja el concepto de tierra. ¿Qué hace tierra? Conducir la electricidad. Bien, conduce la electricidad como si fuera un camino. Es decir, si yo no coloco la derivación de color negro, no va a haber conducción, ¿ya? No hay conducción. Ese es el electrodo de tierra, ¿ya? Por eso en el triángulo de Itoben no figura el color negro como tal, ¿ya? No hay algo en el electrocardiograma que yo pueda ver que es el color negro, solamente es tierra. Entonces, claro, con esta parte de las derivaciones de la parte periférica, ¿cómo colocar? Porque en la práctica ustedes van a colocar por si acaso, ¿verdad? Ahora se viene lo difícil. Entonces, vamos a tener
la colocación de las derivaciones precordiales, en la cual vamos a tener B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Existe B7, B8 y B9, pero que normalmente no lo utilizamos, que solamente es para ver la parte posterior. Ya necesito que de B1 a B6 entiendan cómo funciona. Tenemos que colocarlo en el orden que les voy a indicar. Primero, B1, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, izquierda. Me voy a pasar a B4, quinto espacio intercostal, línea clavicular, media. B3 tiene que estar entre B2 y B4. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Fácil de recordar, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Las derivaciones las derivaciones precordiales, tenemos que ir en el siguiente orden, ¿ya? B1, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, derecha. B2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, izquierda. B4, quinto espacio intercostal, línea clavicular, media, del lado izquierdo. B3, entre B2 y B4. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, ¿ya? La línea axilar, esto sería la línea axilar anterior, línea axilar media y línea axilar posterior, como supongo que les han enseñado en anatomía. Bueno, ahora están aprendiendo línea axilar anterior, línea axilar media, pues fáciles en el medio, y la línea axilar posterior, ¿ya? Quinto espacio intercostal, línea axilar, cierran la axila y es más fácil encontrar la línea axilar anterior. Ya, línea axilar anterior, quinto espacio intercostal, del lado izquierdo. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media, del lado izquierdo. Entonces, lo que nosotros tendríamos que ver es esto, ¿ya? Como pueden ver, está la característica de colocación de los electrodos. Tenemos el rojo del otro lado, el amarillo, el negro y el verde, ¿ya? Pero tenemos también colores en las derivaciones precordiales. ¿Por qué? Porque si todos dieran la misma conducción, entonces se alteraría lo que vemos en el electrocardiograma, por el cual cada uno tiene su nombre, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, pero tendríamos el mismo problema si me voy a China o a algún lugar donde el idioma y la numeración no sea de mi conocimiento, ¿ya? Entonces, en este sentido, también tenemos un mnemotécnico para la parte de las derivaciones precordiales, en la cual vamos a tomar B1, B2 y B3, ¿ya? Que el mnemotécnico es el color de semáforo. Esto está hecho por la Sociedad Mexicana del Corazón, si no me equivoco. Color del semáforo, que va a ser rojo, exacto, amarillo, Verde. y verde. O esto ya lo que, como a mí me han enseñado mis colegas bolivianos, el color de la bandera boliviana, que es exactamente lo mismo, rojo, amarillo y verde, ¿ya? Mientras que B4, B5 y B6 vamos a utilizar otro mnemotécnico, que va a ser el mnemotécnico canela, ¿ya? En la cual B4 es el color café, B5 es el color negro y B6 es el color lila, ¿ya? Entonces tenemos estos mnemotécnicos para que puedan recordar cómo colocar las derivaciones precordiales, porque como pueden ver,
En la pantalla también tiene los colores rojo, amarillo, verde, café, negro y lila. Entonces los mnemotécnicos nos van a ayudar a hacer un electrocardiograma adecuado y que de ahí pasemos al electrocardiograma. Pero adelantándome un poco a la práctica, la literatura nos dice primera regla. La primera regla dentro del electrocardiograma es avisar al paciente que es con el tórax descubierto, seas varón o seas mujer. Así, no sé, alguna dama te diga por el pudor, no, es que doctor, mi brasier no tiene ningún tipo de metal. No sabemos si realmente es así, entonces para evitar cualquier tipo de alteración, sí tiene que ser con el tórax descubierto. Por ese motivo, la práctica vamos a hacerla exclusivamente con varones, ¿ya? Pues voy a cumplir la primera regla, ya les aviso, varones, todos ustedes van a estar con el tórax descubierto, los que van a ser pacientes, ¿ya? Por el cual, primera regla, tórax descubierto. La segunda regla es que no tiene que haber ningún objeto metálico o que tenga algún tipo de conducción eléctrica. ¿Qué objetos metálicos podemos tener? Bien, collares, aretes, anillos, piercings, tu billetera, Los cierres. ya, los lentes. Cierres del pantalón, eso cuenta. Pero la característica de esto no es lo suficiente para alterar la conducción, porque el metal es diferente, porque no es ni siquiera cobre. En el caso de que por alguna operación tuviera una placa o Eso es diferente, eso hay que reportarlo en la historia clínica, porque no le puedo quitar su placa, ¿verdad? Entonces, si tiene prótesis dental, placas de traumatología o lo que sea, eso se reporta, porque cuando ya lo veamos o el cardiólogo lo vea, eso está relacionado con las alteraciones que posiblemente podemos observar, ¿ya? Pero en este caso, en la mayoría de pacientes, puede ser en pacientes mayores de edad, su dentadura postiza igual se lo tienen que retirar, ¿ya? Si tienen brackets no puedo hacer absolutamente nada, igual, solamente lo reporto, ¿ya? Porque en teoría, Son de según titanio. la literatura, los brackets diseñados hoy por hoy ya no tienen tanto metal porque cada vez se han vuelto más pequeños. No es como antes que teníamos Son de una de titanio. afuera, ¿ya? Hoy por hoy los brackets al ser más pequeños ya no altera el electrocardiograma como los alteraban antes. En teoría, pero pues vamos a ver si con ustedes aplica, ¿ya? Nada de celulares, nada de llaves, nada de monedas, nada de nada. El paciente tiene que estar sin ningún tipo de cosa que altere la conductividad. ¿Por qué? Porque va a alterar el electrocardiograma. Hay algunos pacientes con patologías mentales que consumen litio, por ejemplo. En ese caso no afecta nada. En teoría podría afectar, pero no es algo muy común que de 100 pacientes que hagas dentro, dudo que puedas encontrar uno con esas características. En teoría podría afectar si es que hay demasiada alteración o reabsorción del metal en cuestión, ¿ya? Pero sería muy raro. Entonces, otra regla. La posición del paciente tiene que estar en decúbito dorsal, ¿ya? En decúbito dorsal. Dependiendo de la literatura que podamos ver, algunos refieren que sí podemos colocar para mayor comodidad del paciente una pequeña almohada en la cual no mueva el cuello en su totalidad, porque puede afectar al movimiento del tórax, ¿ya? Al movimiento del tórax. En ese sentido, sí podríamos colocar algo abajo, pero tiene que estar en el cúbito dorsal y con las manos en posición anatómica. Francesa. Exacto, ¿ya? Que según la literatura tendríamos que estar en esta posición
¿Qué es la posición adecuada para el electrocardiograma? En literatura un poquito más moderna, sí refiere que por la característica de la conducción no es tan necesario. Ahora, y esto me he olvidado, más bien me he acordado en este momento. Sí o sí, según la literatura, deberíamos colocar gel conductor en todas las derivaciones. Antes se decía que el gel conductor solamente deberíamos utilizarlo para aquellos pacientes que tengan alteraciones relacionadas con la piel. ¿En qué sentido? Pacientes de la tercera edad ya no tienen tanta elasticidad y al colocar los chupones de las derivaciones precordiales suele zafarse constantemente. Entonces, en estos casos deberíamos utilizar el gel conductor, ¿ya? Hoy por hoy la literatura nos dice que tenemos que colocar el gel conductor en todos los pacientes. Entonces, igual al paciente hay que avisarle que el gel conductor va a ser frío o va a ser un poquito viscoso, pero es necesario para hacer el electrocardiograma. Y también avisar, y les aviso a los que ya están planeando ser pacientes, hacer chupones a nivel de la piel obviamente van a dejar marcas, ¿ya? Así, si su mamá o enamorada o amante o quien sea los ve, es por el electrocardiograma, pero en esta posición. Por si acaso, en esta posición, ¿ya? Es muy importante cumplir las normas para saber si realmente estamos haciendo una buena toma de electrocardiograma, ¿ya? Las guías americanas y las guías europeas, técnicamente todos estos pasos, inclusive hasta la interpretación del electrocardiograma, hoy por hoy solamente lo hacen las auxiliares y las licenciadas. Las licenciadas de enfermería en Europa y en Estados Unidos, Canadá también, pues tienen la característica de hacer todo esto y inclusive interpretar el electrocardiograma. Aquí en Latinoamérica es una característica totalmente distinta. Ojalá lleguemos a eso, pero quien hace todo esto normalmente lo hace el interno de medicina, ¿ya? Así que cuando les toque ser el interno de medicina, porque les va a tocar, ustedes van a ser los que toman el electrocardiograma a todos los pacientes. Si tienen la buena o mala suerte, no sé, dependerá de cada quien cómo lo ve, de tener un hospital lleno, la máxima cantidad de electros que tuve que tomar en 2 horas, si no me equivoco, máximo, eran 100 pacientes que interpretarlos también. Entonces, hay la capacidad de varios hospitales, por si acaso. Así que, por ese motivo, ustedes lo que van a tardar este semestre en leer un triste electro en 10 minutos hasta que lleguen al internado, ya tienen que ser muy ágiles para leer electrocardiogramas. Así hemos aprendido la gran mayoría. No hagan lo que acá la querida colega, supongo, está haciendo todo mal. Excepto lo del tórax. Lo del tórax es lo único que veo que está hecho de manera correcta. ¿Por qué no lo puedo hacer música? La posición no es la adecuada, ¿ya? Tiene que estar en una camilla para que la posición, que es el circuito dorsal, esté cumpliendo las características mínimas dadas por la Sociedad Americana del Corazón, ¿ya? Aquí hay otro problema. ¿Cuál? La cantidad de elevación que tiene de la cabeza, inclusive está empezando a hacer que se caigan derivaciones, que ahí solo veo 3 derivaciones. Ojalá que sea la cámara y no sea que mi querida colega, sea quien sea, ha cometido un grueso error que probablemente ni sea médico. Está haciendo todo mal en este electrocardiograma, ¿ya? Además, la posición anatómica tampoco está. ¿Por qué? Porque no tiene espacio en la camilla, su camilla improvisada. Por ese motivo, no cometan errores al momento de, yo sé y que les va a ocurrir que de repente están en una posta,
sabrá Dios en qué lugar se han metido. De todas maneras, pues no por eso tienen que hacer las cosas mal, ¿ya? No por eso tienen que tener desconocimiento, que la colega o el colega en cuestión se nota que tiene desconocimiento al momento de hablar de las normas. El electrocardiograma no debería estar tan cerca, porque si el paciente se moviliza, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer caer el electrocardiograma. Entonces, si ustedes dañan un electrocardiograma, que es más barato, creo que cuesta entre 2.500 o 3.000 bolivianos, es más trucho que tengan, ¿ya? El de la universidad, el último que compraron, creo que está entre 2.000 o 3.000 dólares. Entonces, si ustedes rompen un electrocardiograma que es más costoso, saldrá de sus bolsillos. Lo digo esto porque si el paciente hace caer, ustedes hacen exactamente lo mismo en su internado y hace caer el electrocardiograma, ¿a quién van a culpar? Al interno. ¿Por qué? Porque en primer lugar, según la normativa, debería estar en un lugar fuera del alcance del paciente, ¿ya? Como está en la imagen anterior, está en una mesa fuera del alcance del paciente. Entonces la característica es que hagamos algo bien al momento de tomar el electrocardiograma. Esta foto recién la he empezado a utilizar para determinar pues si ese electro seguramente tiene alguna patología, pero pues para hacer show todos con su electro y demás, así no funciona. Entonces, una vez tomamos el electrocardiograma, vamos a empezar a ver la tira del electrocardiograma. Y acá tenemos las derivaciones frontales o de las extremidades, que tenemos ABR, ABL, ABF, de 1, de 2 y de 3. Les voy a explicar de dónde sale de 1, de 2 y de 3. Y las derivaciones precordiales, que tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Ya? Y esto es exactamente lo que les he mostrado a un inicio. Hemos tomado un electrocardiograma a un paciente y lo único que acá tenemos es un D2 largo, esa derivación de 2, pero ahora en un D2 largo, ¿ya? Por el cual tenemos que aprender qué es el sistema cardionector. Yo siempre utilizo esa palabra porque es la palabra favorita de Rayton y que varios colegas no lo conocen como sistema cardionector, pero el sistema cardionector es el sistema eléctrico del corazón, ¿ya? En la cual la literatura nos dice que el sistema cardionector tiene un sentido de dirección, ¿ya? El sentido de dirección te dice que es de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo, ¿ya? Ahora vemos la imagen, va de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces sí está funcionando el sistema cardionector, en la cual el estímulo comienza a partir del nódulo sinusal, y si seguimos de derecha hacia izquierda va a ir a través de las ramas del nódulo sinusal y finalmente hacia el haz de Bachmann, ¿ya? Al haz de Bachmann, que va de derecha hacia izquierda para hacer la despolarización de la aurícula derecha y luego de la aurícula izquierda. Mientras que de arriba hacia abajo vamos a ir del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular, del nódulo auriculoventricular, ¿ya? Hacia el haz de His, hacia las ramas del haz de His y finalmente hacia las fibras Purkinje. Entonces, lo que supongo que no sé si lo han aprendido en anato o en histo, que en teoría debía aprender, ahora entendemos la correlación con el sistema cardionector. Pero dentro de la fisiología tenemos que entender que en el nódulo sinusal existen dos células que van a ser las células P y las células T. Que las células P están encargadas de la generación del impulso
y las células T están encargadas de la transmisión del impulso, ¿ya? Esto podemos ver, por eso he puesto esto, yo aprendo de esa manera. Entonces, si a alguno le sirve aprender de esa manera, perfecto. La generación del impulso a partir del nodo sinusal y la transmisión de todo este impulso, ¿ya? Por eso es muy importante entender cómo funciona el sistema cardiolector del corazón, ¿ya? O el sistema eléctrico. Preguntas en este espacio, porque entonces tengo que ir paso a paso. Como pueden ver en 6 diapositivas, que creo que lo que es hasta ahora, ya hemos visto mucho en comparación a lo que habíamos visto en fisiología celular. Les he avisado de antemano, esto es muy amplio, demasiado, entonces sí van a tener que estudiar más. No hay preguntas, ¿no? Ya, no hay preguntas. Entonces, sí. Entonces, las células se deberían ser, por ejemplo, las células del nodo y de T, las filas, por ejemplo, las filas de Weissenberg y ¿es así? No, son células como tal. Acá, las otras son fibras, a lo que tú te refieres. Dentro del nódulo sinusal vamos a tener 2 tipos de células. En el centro tenemos las células P, que esas están encargadas de la generación del impulso. Alrededor de las células P tenemos las células T. Cuando la generación del impulso es la adecuada, las células T hacen las transmisiones, como esta imagen, ¿ya? Envían la transmisión y a través del nódulo sinusal se libera. En cambio, las otras ramas que tú dices está más que todo relacionado con la aurícula izquierda, ¿ya? Que finalmente acaba hacia las de Bachmann. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Buena pregunta, porque si no podrían confundir si yo les digo qué son las células T del nódulo sinusal. Ya. Esto es difícil. Triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven vamos a utilizar la parte de las conexiones del brazo derecho, el brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿ya? Es decir, hacemos un triángulo. Pero la característica que tenemos es que para ver el electrocardiograma, a través del triángulo de Einthoven, ahora ya no se llama BR, BR o BF, ahora es ABR, ABR y ABF, ¿ya? Que son derivaciones aumentadas. Las derivaciones aumentadas es que desde el centro cardíaco vamos a llevar el impulso hacia afuera, donde termina en positivo, como puede ser ABR, ABR y ABF, ¿ya? Son derivaciones aumentadas que van desde el centro hasta los extremos y acaba en positivo, ¿ya? Acaba en positivo. De ahí sale ABR, ABR y ABF. ¿De dónde salen las derivaciones D1, D2 y D3? O derivación 1, o derivación 2, o derivación 3. Cualquiera, en la forma que ustedes digan, me da exactamente igual, es la correcta. La derivación 1 te dice que va a ser de brazo derecho negativo hacia brazo izquierdo positivo. D2, brazo derecho negativo hacia pierna izquierda positiva. D3, brazo izquierdo negativo hacia pierna izquierda positiva. Entonces, de ahí va a salir la derivación de 1, de 2 y de 3, que forma el triángulo de Einthoven, en la cual vemos toda esta característica del corazón, ¿ya? Por eso vamos a decir que se llaman derivaciones frontales,
ya derivaciones frontales. El triángulo de Einthoven va a ser muy importante para ver todas estas características del corazón. ¿Alguna pregunta o quieren que vuelva a repetir? Entonces, dentro del triángulo de Einthoven vamos a tener las características en las cuales vamos a utilizar las derivaciones de las extremidades que tenemos: el miembro superior derecho, el miembro superior izquierdo y el miembro inferior izquierdo, ¿ya? En la cual es BR, BL y BF. Pero acá vamos a darle otra nomenclatura que se llama ABR, ABL y ABF, que son derivaciones aumentadas. ¿Por qué? Porque la característica de solamente decir BR, BL o BF es que las derivaciones están en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Ya es lo único que decimos. Pero cuando decimos derivaciones aumentadas, es que va la generación del impulso desde el centro hacia afuera, hacia el miembro superior derecho, desde el centro hacia el miembro superior izquierdo y desde el centro hasta pierna inferior, o bueno, miembro inferior izquierdo, ¿ya? En la cual todos estos puntos van a acabar en positivo, ¿ya? Acaban en positivo. Eso con ABL, ABL y ABF. Las derivaciones de 1, de 2 y de 3, ¿ya? Para formar el triángulo. La derivación 1 es de miembro superior derecho negativo hacia miembro inferior miembro superior izquierdo positivo, mientras que de 2 es miembro superior derecho negativo hacia miembro inferior izquierdo positivo. De 3, miembro superior izquierdo negativo hacia miembro inferior izquierdo positivo, ¿ya? Y de ahí tenemos el triángulo de Einthoven. El Einthoven, a modo de enseñanza, es el... Técnicamente hay un montón de colegas que le dicen el padre del electrocardiograma, lo cual técnicamente no es correcto. ¿Por qué? Porque ha habido otras herramientas muy similares al electrocardiograma en las cuales se basó Einthoven para tomar el electrocardiograma, ¿ya? Lo que él hizo es una revolución, sí, pero no es una máquina que ha hecho de cero, por si acaso, ¿ya? Pero bueno, depende a quién le preguntes. Más que todos los cardiólogos son muy exquisitos con esto, pero Einthoven sí tiene mucha relación con el electrocardiograma. ¿A qué se debe que sea negativo y positivo en las derivaciones? Claro. Porque el sentido de las cámaras que vamos a ir, bueno, el sentido de las cámaras que vamos a ir, las líneas del electrocardiograma, lo he borrado. Tengo una mano, estúpido. Como podemos ver acá, voy a acercar un poco. Acá tenemos las líneas isoifásicas, ¿ya? Tenemos las líneas isoifásicas, entonces todo lo que está hacia arriba es positivo, todo lo que está hacia abajo es negativo, ¿ya? Por el cual, en el sentido de las cámaras, ¿por qué uno es positivo? Porque uno es negativo. Cuando la generación del impulso se va alejando de la cámara, se torna negativo, ¿ya? Por eso, algunas derivaciones, todo es negativo o todo es positivo. Cuando la generación del impulso se va acercando a la cámara, es positivo, ¿ya? Y cuando está justamente al medio, podemos tener características isodifásicas que están entre positivo y negativo, como ocurre en el complejo QRS. Entonces, en el sistema cardionector, como actúa, que va de derecha hacia izquierda, desde una parte negativa hacia una parte positiva, y va de arriba hacia abajo, ¿ya? Que la cámara se va a ir alejando de este punto hacia la parte positiva en relación con el sistema cardionector. Por eso te dice que el miembro superior derecho es negativo
y que va hacia el lado izquierdo en positivo con la derivación de 1, mientras que en de 2 y de 3 los miembros superiores van a ser negativos y va a ir hacia la parte de positividad en el miembro inferior izquierdo. ¿Ya? Entonces, podría decirse, doctor, que es como que nuestra pierna izquierda está, la cámara está mucho más cerca del impulso. No, va en sentido hacia el sistema cardionector, porque ahora, creo que es lo que me sigue, ahora vamos a ver para qué me sirve el triángulo de Itobe. Ay, se pone más difícil cada vez esto. Es que es bien complicado. Ya. ¿Cómo era? Como pueden ver en el electrocardiograma, donde estoy aquí. Esta línea que tenemos, que va a la par de todos, todo lo que esté hacia arriba es positivo, ¿ya? Todo lo que esté hacia abajo es negativo. Erróneamente, las personas o algunos estudiantes que recién ven el electrocardiograma piensan que por el hecho de que es negativo es algo malo, ¿ya? No necesariamente, porque tiene otras características. Vamos a decir que el sistema cardionector actúa de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, cuando se aleja el impulso de la cámara ABR, por ejemplo, significa que todas las ondas en ABR se tornan negativas. ¿Por qué? Porque se va alejando de ABR, que me estoy adelantando un poquito, ¿ya? Pero cuando se va acercando a una derivación o a esta cámara, va a tornarse positivo, ¿ya? Es positivo, ¿por qué? Porque ahora lo voy a complementar, pero cuando se acerca a la cámara es que se torna positiva esta onda, porque está más cerca de la cámara. Cuando está justamente al medio, pues podemos ver líneas isodifásicas que tienen tanto positivo como negativo. ¿Bien otra pregunta? Antes de empezar lo difícil, que eso era fácil. Claro. Sistema triaxial. El sistema triaxial, mucho Dios mío, casi una hora. Estoy nomás. La fiesta tiene un instante. Bien. Si la onda se acerca a si la onda se aleja de la cámara de una derivación, normalmente es porque está, o sea, acá estamos claros. Dentro de la derivación de 1 vemos todo positivo, porque hacia la derivación de 1 vemos cómo va la generación del impulso de derecha hacia izquierda, ¿ya? Entonces, en cambio el de 2, que tenemos otra característica, tenemos una parte negativa, porque está relacionado, que les voy a decir un poquito más adelante, con dónde se encuentra exactamente la generación del impulso, ¿ya? Eso a grandes rasgos, porque cada onda significa algo. Y si está en medio, pues normalmente acá, como podemos ver, características isodifásicas, ¿ya? Isodifásicas, positivo o negativo. Esto es largo, Dios mío. Ya. El sistema triaxial, que lo dividimos en dos sistemas, que puede ser solamente la derivación de 1, de 2 y de 3, o solamente las derivaciones ABR, ABL y ABF, ¿ya? En la cual tenemos la característica de formación del sistema hexaxial. El sistema hexaxial es muy importante, ¿por qué? Porque están las 6 derivaciones, en la cual las 6 derivaciones, vamos a decir que el primero, que es de 1, va a ir desde la parte derecha hacia la parte izquierda. La parte de ABR, voy a ir
en orden en este caso, porque si no se van a confundir. Vamos a tener todos estos puntos en los cuales van a representar grados, ¿ya? En la cual vamos a decir que de uno que abarca de 0 grados a 180 grados es el punto inicial. Todo lo que esté por debajo va a ser, vamos a darle más 30, ¿ya? Más 30, más 60, más 90, más 120, más 150 hasta llegar a 180. Todo lo que esté por encima, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 y otra vez el 180, ¿ya? Por el cual es muy importante entender dónde está la parte positiva y dónde está la parte negativa. En esta línea, 0 grados va a representar la parte positiva de D1, ¿ya? Voy a hacer como me han enseñado a mí. La parte de las derivaciones de 2 y de 3 es como si fuera un escudo con un cruce de espadas, que de 2 va a ir desde menos 120 hasta más 60, en la cual en más 60 se encuentra la parte positiva, ¿ya? Mientras que de 3 va a ir de menos 60 a más 120 grados y la parte positiva se encuentra en más 120 grados. Y en una línea directa de menos 90 hacia más 90 vamos a encontrar ABF, ya que las dos más importantes van a estar con D1 y ABF. Y como si fuera un crucifijo, o bueno, alguien crucificado, vamos a encontrar ABL, mi mano derecha, y ABL, ya, en la cual ABL va a ir desde más 30 hasta menos 150, en la cual la parte positiva se encuentra en menos 150, porque estos solo son grados por si acaso, ¿ya? La generación del impulso es diferente. Y ABL, que va a ir desde más 150 grados hasta menos 30 grados, ¿ya? Pero ¿para qué es necesario recordar el sistema exaxial? Acá vamos a poder determinar el eje cardíaco. El eje cardíaco, dicho por el Guyton, es determinar hacia dónde va la generación del impulso. ¿Cómo va la generación del impulso? Les he dicho muchas veces, hoy, de derecha hacia izquierda, de arriba hacia abajo, ¿ya? Por el cual, si va de derecha hacia izquierda y de arriba hacia abajo, porque acá es donde va a terminar la generación del impulso, vamos a dividir el sistema exaxial por partes, en la cual de menos 30 hacia más 90 es un eje normal. ¿Por qué es un eje normal? Porque si va de derecha hacia izquierda, acaba en este espacio y es el trayecto normal del sistema cardionector, ¿verdad? Si va de arriba hacia abajo, que acaba justo en este espacio, entonces el sistema cardionector está funcionando normal, ¿ya? Por eso es de menos 30 hacia más 90. Todo este espacio para decir que el eje está normal. Desvío a la derecha. Desvío a la derecha. Yo hago esto para recordar, porque sí me ha costado bastante aprender el electrocardiograma. Desvío a la derecha, voy a decir que es de más 90 hasta 180. Desvío a la derecha. Desvío a la izquierda, voy a decir que abarca desde menos 30 hacia menos 90. Y el desvío extremo de menos 90 hasta 180, ¿ya? El eje cardíaco es muy importante determinar en el electrocardiograma porque ya podemos percibir una primera alteración patológica. ¿Hacia dónde va el sistema cardionector? Si digo que es un desvío hacia la derecha, ¿dónde está acabando el sistema cardionector? Hacia acá, ¿ya? Hacia acá. Si hay un desvío hacia la izquierda, la terminación del impulso está acabando en esta zona. Y un desvío extremo, como puede ocurrir en algo
no necesariamente patológico, más es una alteración, que es una dextrorotación, ¿ya? En una dextrorotación podemos tener un desvío extremo, pero no porque exista una alteración del sistema cardionector, sino por la característica de alteración anatómica, pues nos lleva a un desvío extremo, ¿ya? Ni siquiera es la parte fácil. Espera. Puede repetir. No quiero perderme.